Fue el tesorero de la todopoderosa reina Hatshepsut y ahora podemos visitar su tumba en Luxor. Su nombre era Yehuti, la tumba tebana número 11. Y después de casi 2 décadas de trabajo, un poquito más, el proyecto Yehuti, dirigido por José Manuel Galán, acaba de inaugurar para el público la visita, el acceso para poder disfrutar de la tumba del tesorero de la reina faraón Hatshepsut, uno de los personajes más importantes y más poderosos de la 18 dinastía. Yehuti era quien organizaba todo el dinero, quien organizaba las expediciones, el encargado de hacer la expedición al Punt, el encargado de traer los obeliscos de esta reina que podemos ver en Karnak. Infinidad de cosas que están enclavadas y encriptadas, me atreveré a decir, en esta tumba tan espectacular. José Manuel Galán empezó a interesarse en este proyecto, como digo, en 2002, hace más de 20 años. Buscaba una tumba que tuviera textos, él es filólogo, él es egiptólogo, doctorado en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y una de sus metas era precisamente reconstruir la historia de Yehuti, uno de los personajes más olvidados de la historia de la 18 dinastía, por el borrado de la memoria a la que fue sometido, y esta tumba tenía todos los mimbres para poder conseguir un gran proyecto. No solamente porque estaba en un lugar privilegiado, estamos en la necrópolis de Drabu el Naga, muy cerquita del recinto de Deir el-Bahari, en la orilla oeste de Luxor, sino que además ese recinto comprende no solamente la tumba de Yehuti, sino la tumba de Heri, la tumba de Baki. La tumba de Heri ha sido abierta también ahora al público, es un poquito anterior a la de Yehuti, y todo el espacio que se abre hasta la carretera de tránsito hacia el Valle de los Reyes, todo eso es el yacimiento del proyecto Yehuti, es decir, recibe el nombre de Yehuti, pero hay tumbas de otros personajes muy importantes, como vamos a ver a continuación. En el interior de la tumba de Yehuti lo que vamos a ver es algunas escenas completamente únicas. Ese banquete funerario, por ejemplo, que hay en el patio de entrada, con una figura también de Yehuti con la Damanatio Memoria, el borrado de la memoria, le quitaron el nombre y le quitaron el rostro para que nadie pudiera recordarlo, ¿no? Pero en ese banquete funerario que tenemos nada más entrar a la izquierda, con un pollete, con un banco corrido, para que los familiares se sentaran y disfrutaran de esas escenas, podemos ver algunas que son absolutamente maravillosas y que yo creo que desde el punto de vista artístico, una de ellas, la del arpista, se va a convertir en uno de los iconos de la orilla oeste de Luxor. Es un arpista, un músico, que aparece tañendo un arpa, acompañando a 2 sacerdotisas del culto a la diosa Hathor, mientras están pues blandiendo esos istros, haciendo ese ruido característico que da singularidad al culto de la diosa Hathor, el culto de la diosa de la montaña tebana. En el momento que nos adentramos en la tumba, vamos a ver el paso del tiempo. El paso del tiempo que ha deteriorado muchas partes de los relieves, pero que la restauración en estos últimos 20 años ha permitido que hoy podemos encontrarla pues casi como la dejó prácticamente el propio Yehuti hace 3.500 años, ¿no? Algunos de los relieves conservan la policromía y otros sobre todo muestran la calidad de los trabajos realizados por los artistas que trabajaban para Yehuti, el tesorero. Otras tumbas quizás más espectaculares tienen pinturas con vivos colores, ¿no? Pero lo que se llevaba en aquella época, lo que demostraba quizás el poder y la importancia política administrativa de un personaje, era la utilización de relieves, que era algo mucho más costoso, en su tumba. Y esto es lo que hace Yehuti, para describir muchos aspectos de su vida y también describir cómo pretendía que fuera ese viaje hacia el más allá. Vamos a ver representaciones, escenas de esa expedición al Punt, que antes la conocíamos solo por los relieves del templo de Deir el-Bahari de la reina Hatshepsut. Ahora los podemos ver aquí con textos que nos hablan precisamente de la implicación de Yehuti en este proyecto. Vamos a ver también una serie de relieves en donde se nos recrea por primera vez, como si fuera en un cómic, el procedimiento completo
completo del ritual de apertura de la boca, una de las ceremonias más importantes de los antiguos egipcios en ese tránsito hacia el más allá para poder recuperar todos los sentidos y poder disfrutar de ellos en el más allá. Aparece la peregrinación hacia la ciudad de Abidos, es decir, hay una serie de elementos que son singulares, que son únicos, y hay otros que se acoplan un poco, se amoldan a la tradición de la época. Arqueoartis, Carmen Ruiz, ha estado trabajando en los últimos 4 o 5 años en esta tumba como epigrafista, ¿no? Aquí la vemos trabajando precisamente en la reconstrucción de los dibujos, de los relieves, de los jeroglíficos que aparecen sobre las paredes. Y la última cámara, la cámara del fondo, la capilla, es donde aparece Yehuti acompañado de sus padres. Algo curioso, porque él nunca se casó y no tuvo hijos, pero aparece representado junto con su familia, todos ellos con el rostro machacado y los nombres borrados, lo que nos está haciendo ver que en algún momento de la historia, no sabemos por qué, no está muy seguro que fuera por ser el tesorero de la reina Hatshepsut, porque en realidad el vínculo no tenía por qué vincular, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a los administrativos que trabajaban con ella para que también fuera borrado su nombre, al igual que hicieron con la reina Hatshepsut, sino que en algún momento dado, desconocemos por qué, su familia y él mismo fueron perseguidos, ¿no? Y su nombre se borró, ¿no? Se borró de las inscripciones, no solamente en su tumba, en la tumba de Yehuti, la TT11 de Drabu el Naga, sino también en el templo de Hatshepsut, donde vemos también algunas referencias a Yehuti que han sido borradas. Pero el complejo de Yehuti no es solo lo que supone su tumba. En el patio, en la parte exterior, han aparecido grandes objetos, grandes tesoros que hoy se pueden ver, ahora hablaremos de ello, en el Museo de Luxor. La explanada que se abre desde el patio hasta la carretera está repleta de pozos, algunos de ellos con objetos tan increíbles como ese ataúd tipo Risi con alas, ¿no? de Neb, que hoy se puede ver también en el Museo de Luxor, y otros hallazgos tan interesantes como el famoso jardín, un jardín funerario que apareció en el año 2017 y que por primera vez podíamos ver in situ cómo eran estas imágenes, estos jardines que solamente conocíamos a través de representaciones en pinturas o en relieves de otras tumbas, ¿no? Era un lugar, un espacio, una cuadrícula donde se depositaban semillas para que, dependiendo del tipo de planta, pues crecieran, ¿no? Y siempre con un significado mágico, religioso y funerario que hoy se nos puede escapar un poco, ¿no? Pero que las investigaciones siguen ahí. ¿Por qué se colocaba un jardín funerario a la entrada de las tumbas? Bueno, pues realmente no lo sabemos, pero seguro que tiene algo que ver con esa idea de regeneración, esa idea de seguir viviendo en el más allá. Lo acabo de decir. El mismo jueves 9 de febrero se inauguró por la mañana la tumba de Yehuti y por la tarde esa exposición permanente que va a quedar para siempre en el Museo de Luxor, con todos los objetos que han aparecido en estos últimos 20 años en el complejo de Yehuti. El primero de todos, el más importante quizás, la tabla del aprendiz, que empezó llamándose la tabla del maestro, ¿no? Que como vemos en las imágenes es una representación, una especie de pizarrín hecho en madera cubierto de yeso, en donde podemos ver la representación de un soberano, parece ser que es la reina Hatshepsut, de forma frontal y de perfil, ¿no? Insertado en esa cuadrícula de 18 recuadritos, que es lo que marca el canon tradicional de la proporción del arte en época clásica del mundo egipcio, ¿no? Desde los ojos hasta los pies. Vamos a ver también el sarcófago del arquero Iker, ¿no? Que apareció en el patio de Yehuti, o ese mencionado ya ataúd tipo Risi de Neb, uno de los objetos más excepcionales, porque hay muy pocos de esta tipología descubiertos hasta ahora en Egipto. Vamos a ver también joyas, vamos a ver shaptis de todos los periodos, vamos a ver también una colección de ostraca, esas lascas de piedra o de cerámica sobre las que se dibujaban esbozos, ¿no? De bocetos de pinturas o de relieves, en donde uno de ellos, precisamente esa cerámica, está reproduciendo lo que luego vamos a ver en una pared de la tumba, ¿no? De esa galería de Yehuti. Es decir, era el boceto que estaba teniendo en las manos el artista a medida que esbozaba esta misma representación, esta misma escena en la galería, en el pasillo de la tumba.
El jueves 9 de febrero se inauguró por todo lo alto, a todo lo grande. Hay que pensar, como decimos en el directo que hicimos desde allí, que podéis seguir también a través de nuestro canal Dentro de la Pirámide, que José Manuel Galán es uno de los egiptólogos más queridos de la orilla oeste de Luxor. Lleva muchísimos años y el trabajo le precede, ¿no? Y justifica un poco el éxito y el cariño que tiene por parte de otros colegas y por parte también por supuestísimo, de otras misiones, del resto de misiones españolas que están trabajando en Luxor. A esa inauguración acudió el viceministro de Antigüedades, Mustafa el-Waziri, el inefable doctor Zahi Hawass. Yo les di las gracias a los dos porque realmente gracias a ellos se daba un empaque, fuerza, ¿no? Y la importancia que merece esta inauguración, este proyecto. Y por la tarde se inauguró la exposición, como decía antes, junto con el embajador español en Egipto y otras autoridades, en el Museo de Luxor. Una fiesta que acabó con todos, como vemos, llevados en andas por los obreros, que son también, junto con el rey Salih, los grandes protagonistas de todo este trabajo. Sin ellos no hubiera sido posible el éxito y la inauguración de la tumba de Yehuti. De ahí que José Manuel Galán, saltándose todo el protocolo en la fiesta de inauguración, en esos discursos iniciales, antepuso al rey Salih y a los obreros antes incluso de los viceministros, del embajador y de todas las autoridades. Yo creo que fue un detalle muy acertado para reconocer realmente el trabajo y la labor de todos los obreros en este yacimiento durante más de 2 décadas. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de él. Recordad que tenemos ese vídeo en directo, también ahora vais a ver el enlace al final para que podáis disfrutar de él, grabado y emitido en el momento justo de la inauguración, donde aparecen todas las voces, las más importantes. Se me escaparon algunos de los protagonistas, pero que merece la pena, ¿no? Merece la pena disfrutarlo. Y en Podium Podcast, en el podcast de audio Dentro de la Pirámide, en pocos días vamos a colgar también un podcast dedicado precisamente a la tumba de Yehuti, en donde José Manuel Galán nos va a explicar en detalle, in situ, absolutamente todos los entresijos de esta maravillosa tumba que acaba de ser abierta al público. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales. Si creéis que somos merecedores de algún aporte, ahí hay un botoncito donde podéis hacer las donaciones al canal, donde pone gracias debajo del reproductor, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.